Integración educativa, y vamos a plantear cuál es nuestro proyecto para poder integrar a una niña, en este caso a una pequeña que está presentando problemas de aprendizaje versus problemas de lenguaje. Okay. El equipo está integrado por la compañera Chelo, Chayo, Lilia y Sergio. Muy bien, dentro del marco teórico tenemos que entender, cuando hablamos de la integración educativa, que este es un movimiento internacional, como ya lo han mencionado, sobre todo impulsado muy fuertemente por la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y el Arte. Efectivamente, se han reunido representantes de todos los países adscritos a la ONU, y sobre todo en el 90 la preocupación era poder hacer un diagnóstico mundial de cómo estaba el planteamiento educativo para todos los países de la ONU. Esto para entender cuál era las consecuencias que podría traer para la paz internacional y para la economía internacional el hecho de seguir sosteniendo los sistemas educativos que hasta el momento estaban imperando en la mayoría de los países, sobre todo los subdesarrollados, y entonces se reunieron para hacer una evaluación enmarcada en una premisa que, como ya lo han mencionado, trata de ofrecer educación para todos. México, al pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, se ha suscrito inmediatamente a estos acuerdos, a estas conferencias, a estos tratados, y también, como ya lo mencionaron, dentro de los más importantes destacan el realizado en Hon Tien, en Tailandia, donde se hizo la evaluación y se presentaron los resultados, la de Salamanca en España en el 94, y la de Dakar, que también es muy importante porque esta hace una síntesis de los replanteamientos, se replantea las evaluaciones, es un contraste con lo que encontraron en Hon Tien, en Senegal, allí en Dakar, lo vuelven a replantear. Entonces, aquí es interesante pensar que la premisa interesante es darle educación a todos los niños y niñas, independientemente de su condición de desarrollo, de su condición social, de su condición particular. Los países adscritos a la ONU se tenían que comprometer a mover todas las estructuras que fueran necesarias para que pudieran garantizar que todos los niños pudieran estar en escuelas de educación básica, que no existieran programas paralelos y programas alternos, discriminatorios y, digamos, segregacionistas. Acuérdense que en educación especial en México, hasta antes del 93, existía un programa especial de educación especial, y las escuelas de educación especial se ceñían a ese programa, que si lo comparamos con los planteamientos que existían hasta ese entonces en la educación básica, eran francamente diferentes y totalmente discriminatorios. Había en ese entonces centros de diagnóstico, centros de atención psicopedagógica que se encargaban de evaluar la condición de desarrollo del niño, y si descubrían que estos niños presentaban problemas significativos en su capacidad de respuesta, en su capacidad de aprendizaje, inmediatamente los resultados dados por estas instituciones eran de bloquear inmediatamente el acceso de los niños a la escuela regular, y la alternativa era: vamos a mandar a estos niños a escuelas de educación especial. ¿Quién sabe qué harán ahí? ¿Quién sabe de qué se tratará? No te preocupes, son niños con discapacidad, hay con que aprendan a hacer cuentitas y con que aprendan a hacer canastitas y galletitas, y con eso va a ser suficiente. Obviamente este replanteamiento, que significa la educación para todos, rompe con estos paradigmas y pretende integrar a la educación básica a todos los niños, sean como sean, iguales o diferentes, que puedan o no puedan aprender. Es un planteamiento muy interesante porque implica una revolución en la estructura administrativa, desde la estructura administrativa de los órganos o instituciones que administran la educación en todos los países. Bien, entonces tenemos entendido que la premisa es la atención a personas que presentan
necesidades educativas especiales, aquí hago un paréntesis, la noción de necesidades educativas especiales se genera en Salamanca, pero no es un sinónimo de discapacidad. La gente lo maneja con discapacidad como sinónimo y no lo es. O sea, para no decirles a los niños discapacitados, les dicen, es que no es discapacitado, tiene necesidades educativas especiales. Déjenme decirles que el término de discapacidad es un término objetivo, medible, cuantificable, observable. Las necesidades educativas no lo son y no le pertenecen al niño. Pero bueno, eso ya lo podremos estudiar un poquito más adelante. Nada más yo quería hacer este paréntesis. Bien, y finalmente la Declaración Mundial de Educación para todos. Aquí el reto es meter a todos los niños a la escuela. Educación básica no significa nada más educación para los que pueden, para los que son bonitos, para los que son inteligentes, sino para todos los niños. Es un reto en verdad impresionante. Bien, ahora sí, gracias. Quiere decir entonces que integración educativa es algo que implica, como ya les he mencionado, garantizar el acceso, pero también la permanencia. No es nada más decir que pasen los niños con discapacidad a las escuelas. No, es garantizar que puedan permanecer en él y terminar el ciclo educativo. ¿Ok? Pero lo interesante es bajo un mismo currículum elemental. Esto es, no hay currículum especial para los niños especiales. Los niños con discapacidad aprenden con el mismo planteamiento que se tiene para todos los niños. No hay diferencias, no puede haber diferencias. ¿Sale? Entonces, finalmente, bueno, es una garantía para que los niños puedan ingresar al sistema de educación, el que lo solicite, por supuesto, independientemente, como ya les dije, de su situación o de su condición. Bien, entonces esto implica que la integración educativa se refiere a una serie de medidas adoptadas por los sistemas educativos para proporcionar atención dentro del sistema de educación regular a aquellos niños que presentan necesidades educativas especiales. Recordemos que el artículo 3 constitucional, en algunos de sus párrafos, dicen que el Estado debe garantizar la educación a todas las personas que habitan en el territorio nacional y que esta educación debe privilegiar el desarrollo de sus capacidades de manera armónica, esto es, logrando que este individuo que es educado logre ser parte de la cultura y logre ser parte de la sociedad para que no sea relegado. O sea, no se trata de formar comunidades de niños con síndrome de Down o de niños con parálisis o de niños con ceguera y que vivan ahí bonito y que no den lata. No, se trata de integrarlos porque ellos también son mexicanos y también tienen derecho, y tienen el derecho de aprender y tienen el derecho de participar. Integración educativa se convierte entonces en un movimiento que garantiza el acceso de estos niños al sistema educativo regular. Bien, y por favor. Aquí es importante identificar que es muy difícil, aquí me adelanto una conclusión, el trabajo fue en realidad un reto, fue muy difícil poder sintetizar en muy poco tiempo y en muy pocas palabras todo el universo de conceptos, de implicaciones que vienen subyacentes a la noción de integración educativa. Fue en realidad muy complejo. Pero bueno, aquí es interesante destacar que la integración educativa lo que pretende es, ya dentro de las escuelas, favorecer la identificación de este concepto. ¿Cuáles son las barreras que existen de tipo ideológico, de tipo físico, que están limitando precisamente la aceptación y el proceso de aprendizaje y la participación de los niños? ¿Para qué? Para que una vez identificadas cuáles son las barreras, entonces todos diseñemos una estrategia de intervención para que el niño pueda ser integrado. Aquí hago la aclaración, la integración no depende del psicólogo, la integración no depende del maestro, no depende de las autoridades, no depende de los especialistas. Es un trabajo que se tiene que realizar de manera conjunta, interdisciplinaria, o ahora con el concepto que están inventando, de manera transdisciplinaria. ¿Okay? La integración de todas las diferentes disciplinas para poder identificar esto y para poder hacer un planteamiento coherente dentro de las instituciones educativas. ¿Ok? Perdón. Okay. Entonces ya para terminar, vamos a presentar el caso.